Resulta que hemos estado equivocados. Ay, es que unos señores llegaron a América. Ellos andaban buscando la ruta de las especias porque eran muy buenas personas. Nadie. Andaban buscando, bueno, nosotros creíamos que andaban buscando la ruta de las especias para enriquecer a la corona española, porque la corona española, como a todas las coronas del mundo, les encantaba el dinerito, el oro, la plata. Bueno, no es cierto. Entonces, bueno, se fueron a Asia por el occidente, porque estaba cerca, ¿no? Y resulta que no estaba cerca, estaba súper lejos. Sí, resulta que Cristóbal Colón no tenía una idea de qué tamaño tenía el planeta por no haber visto lo que se había hecho en Alejandría 1500, 1600 años atrás, cuando se midió más o menos la circunferencia de la Tierra alrededor de 40.000 kilómetros. Vale. Entonces encontró un cacho de tierra que no sabían que estaba allí, entonces, ¡ay, los he descubierto! Los otros que ya lo habían descubierto dijeron, no, pues nosotros acabamos de descubrir a ti. Se llama el descubrimiento de América, luego le han cambiado de nombre un montón de veces, pero más o menos es así. Entonces luego empezaron a llegar señores que venían de Europa y uno pensaba, fíjate cómo es uno tonto, decía uno, llegan, esclavizan a todos los que están, se reparten a las mujeres como si fueran ganado, les marcan a hierro la frente para saber cuál indio es de cuál capitán español. Como se marca el ganado, ¿no? Sin anestesia. No se había inventado, amigo. Si se hubiera inventado, quizás se lo hubieran usado. Y engañan a los indígenas que van encontrando para poder destruir al imperio que controla a esos indígenas. Después de que ese imperio es derrotado, los indígenas que eran los aliados ahora se convierten de pronto en los nuevos sirvientes, se les encomiendan, se crean encomiendas, se les esclaviza, las mujeres se siguen repartiendo, todas las riquezas que eran de los indígenas pues ya no son, ahora son todas de los señores que llegaron y conquistaron todo y mataron muchísima gente en guerras a lo largo de muchísimos años. Pero la gente dice, ay, pero es que México lo conquistaron 1000 hombres con un montón de indios. No, Tenochtitlán en concreto sí. Pero a partir de ese momento llegan españoles por resmas desde Cuba y desde España. Y ellos son los que pelean las guerras hacia el norte y hacia el sur hasta Centroamérica. ¿Sí? La guerra con los mayas dura muchísimo tiempo más allá de 1521. Bueno, y entonces por ahí lo que hubo fue mucha sangre, mucho dolor, mucho despojo y finalmente todos los indígenas acabaron trabajando para los nuevos amos, salvo los viejos nobles que fueron utilizados, les dieron títulos de nobleza en España para que también pues, ayudaran a controlar a las chusmas, ¿no? O sea, ay, es que mataron a Moctezuma ya, pero su hija es ahora la princesa, conde duquesa de Moctecuaquis, y dice ella que tienes que ser obediente. Vale. ¿Sí? ¿No? Si lo dice ella, pues es la legítima heredera de mi señor Moctezuma, el Huicamina, el flechador del cielo. Esta es más o menos la historia que nos contaban, ¿no? Y que evidentemente es una barbaridad, porque no es cierto. Los conquistadores, hermanitos, eran héroes y santos, ni conquistadores, ni esclavistas, ni genocidas, nada de eso es cierto. Son muy malos todos. Luego, fíjense, pasó una cosa muy curiosa, no eran esclavistas, pero los indígenas no servían para el trabajo en la mina, simplemente su constitución física no era muy resistente al tipo de trabajo que te exige la minería. Pero pues, los españoles necesitaban, como dijo Hernán Cortés, tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Pero lo dijo de broma. Pero también eran muy igualitarios con las mujeres, eran verdaderos santos, ¿no? Por ejemplo, a la Malinche, a doña Marina, cuando se enteró Cortés que su mujer, la Marcaida, venía de Cuba, y parece que la Marcaida era mujer de armas tomar, pues entonces a la Malinche le dijo, no, mira, tienes toda la mitad de mi herencia, ve y sé feliz con nuestro hijo, el bastardo Martín Cortés. No, se la regaló a un capitán, llévatela. Sí, ¿a dónde vas? No, pues ya me voy para mi casa. Bueno, pues te quería regalar
hay una cesta de manzanas y a mi esposa ya llévatela, ¿no? Pues ahora es tuya. Y así fue como Cortés se deshizo de doña Marina y del bastardo Martín Cortés. Y entonces pues, el buen Las Casas, el buen Fray Bartolomé de Las Casas, que era pues, un tipo, un fraile bueno, dijo, ay, pobrecitos indios, qué mal lo pasan en las minas, ¿por qué no traemos esclavos negros? Se lo propuso a la corona lo analizó y dijo, bueno, entonces empezó a comprar esclavos y llevarlos a México. Pero ni esclavistas ni genocidas, héroes y santos. Y tanto tiempo que se lleva diciendo que son esclavistas. Por unos miles de esclavos, a cualquiera le dicen esclavista, hombre. Esta barbaridad que están ustedes viendo y que va a estar en 196 marquesinas en Madrid, Valencia, Murcia, Toledo y otras ciudades de España, es una campaña promovida desde la Asociación Católica de Propagandistas. Bueno, al menos no fingen, ¿no? Con motivo de ahora que se llama el Día de la Hispanidad. Aquí se llama el Día de la Hispanidad, en México ya no sé cómo se llama. El Encuentro de los Mundos, el Día de la Raza, yo lo conocí con muchos nombres, ¿no? El objetivo es poner el foco en los primeros descubridores de América. En la nota añaden que se trata de un homenaje a estas personas y de un modo de combatir la llamada leyenda negra, perpetrada desde hace siglos contra la gesta española en torno a la fiesta de la Hispanidad. A riesgo de perder su vida, se embarcaron en la aventura de llegar al Nuevo Mundo con un objetivo principal, extender el cristianismo. No, hombre, no. El objetivo principal era dinero, especias. Pues no había especias en América, pues encontraron que había chile habanero. No, el chile habanero viene de Java, perdón. Me encontraron chiles, encontraron venados, pero encontraron oro y plata. El cristianismo era como un añadido. El cristianismo era como un añadido, pero no era el objetivo principal. En serio, ¿para qué te engañas a ti mismo? Por muy católico y propagandista que seas, los hechos, no los hechos que cuento yo, o los hechos que pueden contar los descendientes de los indígenas, la visión de los vencidos, ¿no? No, lea Bernal Díaz del Castillo, lee la Carta de las Casas pidiendo esclavos negros. Cuando vio luego cómo trataban a los esclavos, dijo Las Casas, uy, me equivoqué, pero chico, es que cualquiera lo habría pensado, ¿cómo esperabas que los trataran? Esclavo tiene un significado. Continuamos en la promoción de la defensa de la hispanidad, indican desde la Asociación de Cristianos Católica de Propagandistas, perdón. Además de ese cartel en las marquesinas, la campaña incluye un spot cargado de humor. Me imagino ser cojo, ¿no? Los aztecas ya no hacen sacrificios humanos. Los matamos a todos. Simula un concurso televisivo entre un intelectual de corte progresista y un ciudadano hispanoamericano. En el anuncio los personajes van respondiendo preguntas tópicos sobre la llegada de los españoles a América. El anónimo concursante llegado de México es quien argumenta con toda solvencia en favor de los españoles, que ese debe ser el historiador que tienen ahora comprado, Zunzunegui, mientras que el español va quedando sin argumentos, pregunta tras pregunta. No estará, por supuesto, manipulado eso, ¿no? Debe ser un encuentro en serio. Tráiganme uno de sus españoles, o a ese mexicano, a ver de qué hablamos, a ver si sacamos números de cuántos fueron muriendo desde la conquista de Tenochtitlán, las Ibueras, los mayas, para abajo. Y luego lo que ocurre en los siguientes 300 años en los cuales la igualdad de derechos sigue sin existir entre los distintos habitantes de América. ¿Por qué? Bueno, porque unos eran españoles, otros eran españoles de segunda, porque eran hijos de españoles, pero ya habían nacido aquí, y con eso ya eran españoles de segunda. Luego estaban los mestizos, y luego estaba toda una serie de castas, perfectamente identificadas como te tenías que identificar de tu casta,
porque pues, indio con negro pues, es mulato, no, negro con blanco es mulato, indio con negro es cambujo, blanco con indio es mestizo, mestizo con cambujo, y tienes una cantidad de castas extraordinaria que dio origen a las pinturas de castas precisamente en el virreinato, donde había montones de castas hasta que llega este señor José María Morelos y Pavón, que además para remate era negro o era intensamente negro. O sea, tenía una raíz negra potente. Y dice, en 1824, que espera. Es que quiero encontrar el punto crítico. Que la soberanía demanda directamente del pueblo, bueno, ya molestaba bastante al rey, ¿no? Pero no lo encuentro en un momento dado, dice que se eliminará la esclavitud y las castas y que solo diferenciará a un americano de otro el vicio y la virtud. Es lo que decía. Con lo cual nos queda muy claro que los americanos estaban diferenciados por su nacimiento y punto, no hay más, no hay discusión. Esto de la hispanidad está llegando a unos límites tan absurdos, tan ridículos, tan inenarrablemente ahistóricos como lo hace el indigenismo absurdo que se vende. Y no solo se vende en México, se vende en Estados Unidos. No, los indígenas americanos eran gente que vivía en una paz absoluta, en contacto con la naturaleza, meditaban todas las mañanas, se les limpiaban los chakras bien, los pulían, tenían pulidor de chakras, los 7 chakras bien puliditos, y luego salían a comunicarse con la naturaleza y veían un venado y le decían, oye, venadito, ¿te puedo comer? Y el venadito decía, no, cómete mejor esa lechuga. Y entonces los indígenas americanos comían lechuga, por supuesto, ¿no? Se han contado unas historias absolutamente irreales sobre pueblos que eran tremendamente brutales porque la vida que vivían era tremendamente brutal y si no lo eras, no sobrevivías. Es tan difícil entender eso. Finalmente, que estamos en la pelea de eso que llaman hispanidad, que no tiene ninguna relación con la realidad. La historia real es otra. La historia real es que los pueblos americanos originarios eran pueblos tremendamente brutales, pueblos que hacían la guerra y pueblos que no tenían problema con la tortura y pueblos que no tenían problema con los sacrificios humanos. Y tenemos la llegada de una sociedad tecnológicamente más avanzada, pero moralmente más o menos en las mismas condiciones, que comete una serie de atropellos brutales que están perfectamente documentados y que debemos lamentar. Debemos lamentar los dos y olvidarnos del pasado como un modelo para el presente, salvo en la medida en que no deberíamos quererlo repetir, pero blanquear las atrocidades del pasado, francamente, me parece una barbaridad y lo están haciendo con un descaro enorme, tanto hispanistas como indigenistas o pseudo-hispanistas y pseudo-indigenistas. Pero no hay que olvidarse además que los españoles que fueron a América son los papás de los mexicanos, de los que estamos allí. Digo, yo, por parte de mi abuelo, no, porque mi abuelo fue a México en 1890, pero los padres de mi abuela, que era medio zapoteca, igual llegaron en la conquista, eran conquistadores. Yo soy descendiente de conquistadores, muy probablemente, y de indígenas, y no glorifico ninguna de las dos herencias. Lo que me interesa es el presente y el futuro para nuestros hijos.